Empecemos con un repaso rápido de todos los productos o partes del Power BI. Comenzaremos por el desktop conectándonos con una tabla de Excel y después crearemos algunas visualizaciones y las conectaremos formando un informe. Y por último, os mostraré cómo poder publicar dicho informe. Bueno, cuando abrimos el Power BI Desktop por primera vez, nos aparecerá, o las próximas veces, si no lo explicamos, nos aparecerá la siguiente pantalla de inicio, en donde, entre otras cosas, en la parte superior izquierda nos muestra o nos ofrece la posibilidad de pinchar sobre el Get Data u obtener datos, que es sobre lo que vamos a pinchar. Para empezar, por tanto, pinchando sobre el obtener datos, nos aparecerá una lista con todas las fuentes de los datos que soporta. Ya veis que en la parte izquierda, o bien clasificada por ficheros, bases de datos, Azure, plataformas u otros, o sin más, ofreciéndonos todos en un solo listado. Nosotros en este caso seleccionamos sobre el Excel y pincharemos en conectarnos. Muy bien. Seleccionamos cuál es la tabla, el fichero Excel, el libro de Excel. Y de ese libro de Excel que cuesta en ocasiones más y en otras menos, nos aparecerán todas las hojas o todas las tablas que ese libro alberga. Nosotros en este caso, seleccionando sobre la única tabla que para este ejemplo vamos a emplear, ya veis que en la parte derecha se nos previsualizan todas las columnas de esa tabla, desde segmentos, a países, producto, descuento, precio de venta, coste de venta, coste de producto, coste, descuentos, ventas globales, beneficios, en fin, fecha de la venta. Y en la parte inferior nos ofrece la posibilidad de cargar directamente la tabla o transformar los datos. Iremos a transformar los datos en otros ejemplos en donde tengamos diferentes tablas y en donde la información probablemente no nos entre de la manera que luego más adelante nos interesará para poder jugar con ella y para poder realizar diferentes informes. En esta ocasión directamente vamos a ir a cargar la tabla tal cual se encuentra. ¿Sí? Bien, dependiendo del volumen de datos, le costará más o menos cargar dicha tabla y una vez de que ya ha cargado la tabla y si os parece, para optimizar espacio y poder verlo mejor, lo que vamos a hacer es escamotear, ya que nos ofrece la posibilidad, el panel de los filtros. Luego más adelante, después de haber utilizado las visualizaciones correspondientes para el ejemplo, perdón, escamotearemos también el panel de visualizaciones para poder hacerlo más grande. ¿Sí? Por tanto, en este ejemplo que pretendo mostraros o que se os pretende mostrar, vamos a hacer o vamos a crear una primera visualización mostrando cuáles son las ventas. Por tanto, pinchamos sobre el campo de ventas y lo arrastramos sobre el informe o el lienzo. Y en este caso ya vemos cómo se selecciona además, está seleccionado, ya veis, las ventas. Y se selecciona en el panel de visualizaciones cuál es el objeto que por defecto Power BI ha seleccionado. ¿Sí? En este caso es un gráfico de columnas clusterizado. ¿Vale? Cluster Column Chart. Bien, y nos interesa además poder ver cuáles son esas ventas, pero por segmento. Pues seleccionamos, pinchamos en el segmento y seleccionamos el campo segmento sobre el gráfico. Por tanto, en este caso ya vemos, podemos ampliarlo y ya vemos cómo nos está ofreciendo cuáles son las ventas por los distintos segmentos, en donde vemos que el segmento gobierno, en este caso, es el segmento mayoritario con 52 millones frente a los dos segmentos más minoritarios que, bueno, pues pueden oscilar los 2.380.000 Mid Market y el 1.800.000 Channel Partners. ¿De acuerdo?
Bueno, pinchando de nuevo sobre el informe para evitar tener problemas que luego quizás mostraremos más adelante. ¿eh? No son problemas insalvables, pero bueno, pues en ocasiones suele suceder que si tenemos seleccionado el objeto visual y seleccionando o teniendo seleccionado el objeto visual, pinchamos sobre un nuevo objeto que nos interesaría cargar en nuestro informe, como puede ser el mapa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace? Bueno, pues nos va a hacer sobre ese mismo o esa misma consulta, de alguna manera, mostrarnos ese objeto visual. No es lo que necesitábamos, no es lo que estábamos buscando, por tanto, volvemos atrás, seleccionando el undo, ¿sí? Deseleccionamos el objeto, pinchando en este caso sobre el informe afuera del mismo objeto visual, y tal y como os decía anteriormente, cargaremos un mapa, ¿sí? Arrastramos este mapa al centro, en principio ya vemos que no hay absolutamente ninguna información en este mapa. Vamos a visualizar cuáles son las ventas, ¿sí? Y vamos a visualizar esas ventas, en este caso, por país. ¿Sí? Por tanto, arrastramos el país sobre el objeto y ya veis que lo que nos muestra en esta ocasión van a ser los países, ¿sí? Jugando con el ratón y con el rodillo del ratón podemos acercar o alejar los países que en este caso tienen ventas. Y ya vemos que en este caso, haciendo zoom en América, vemos que hay 3 países. Si hacemos zoom hacia atrás, vemos que en Europa habría otros 2. Parece dar la sensación de que son 5 los países en los que tenemos las ventas y existe una diferencia bastante importante, cuando menos entre Estados Unidos o Canadá y México. ¿Sí? Visualmente, el diámetro nos ofrece esa distinción. Muy bien, las tablas entre sí o los objetos visuales entre sí se conectan automáticamente. Y eso lo podemos ver, bueno, pues filtrando o seleccionando en este caso el segmento gobierno. Ya vemos como anteriormente, cuando todas las ventas o cuando no había ningún filtro, Estados Unidos, por ejemplo, era el país, uno de los países mayoritarios en cuanto a ventas. En este caso vemos que pinchando sobre el segmento gobierno, ¿sí? Estados Unidos se queda prácticamente en el último país en cuanto a ventas, poniéndose de manifiesto cuál es la relevancia que tienen los países europeos o el peso que tienen los países europeos frente a ese segmento. ¿Sí? Del mismo modo, podemos hacer lo mismo pinchando sobre uno de los países, en este caso Francia. Y vemos cómo Francia, indudablemente, por segmentos, y esta es una de las virtudes y esta es una de las potencias, cómo se linkan diferentes objetos visuales entre ellos y pinchando sobre un objeto visual se nos pone de manifiesto de relieve en el objeto visual adyacente, se nos pone de manifiesto de relieve cuál es el valor para con este segmento, en este caso el segmento del gobierno, pero correspondiente al país seleccionado, sería Francia. ¿Sí? Por tanto, del mismo modo que podemos ver que al segmento gobierno le corresponden 52 millones aproximadamente y medio de ventas, en Francia el segmento de gobierno tiene un peso de 12 millones. Eso visualmente incluso ya se nos ofrece. ¿Sí? Muy bien, eso en principio es lo que correspondería al informe a nivel de Power BI. Ojo, en este caso y en este ejemplo en concreto, se trata de un ejemplo sencillo en donde hemos cargado una sola tabla y en donde en este informe entran en liza 2 objetos, ¿sí? Que en total tiran de 3 atributos o de 3 valores diferentes, que serían ventas y segmento por un lado, ¿sí? Y ventas y países por otro lado. Estos 3 valores, estos 3 atributos están relacionados entre sí y esa relación la garantizamos habida cuenta de que en este ejemplo los 3 están en la misma tabla. ¿Sí?
Eso va a suceder rara vez cuando estemos tirando de datos en real, datos que en líneas generales están diseminados en diferentes tablas en una base de datos. Por tanto, tal y como veremos más adelante, garantizar la relación entre estos datos y en ese sentido atender a los fundamentos de las bases de datos relacionales será un aspecto clave. Por el momento no nos vamos a detener ahí y en este ejemplo en concreto pues ya vemos que pinchando de nuevo en cualquiera de los objetos que no sea ninguna de las partes comprometidas, pues vemos que se deselecciona otra vez y volvemos a visualizar los valores totales, ¿sí? Los valores que tenemos en toda la base de datos. Muy bien, esto, repito, sería lo que tendríamos a nivel de Power BI Desktop. Vamos ahora, si os parece, a publicar este informe en la nube. Para publicar este informe en la nube, tiraremos del botón que está en la parte superior derecha, que es Publish. ¿Sí? Dependiendo, por tanto, del volumen de información que estemos manejando en nuestro informe, que hayamos cargado, dependiendo de cuáles sean el número de pestañas que tengamos en nuestro informe, bueno, pues la publicación será más o menos, el proceso de publicación será más o menos pesado, más o menos tiempo es el que le va a llevar el subir todo este informe con los datos correspondientes a la nube. Bien, antes de publicar, no obstante, nos va a pedir salvar el fichero de Power BI Desktop. Nosotros anteriormente lo teníamos creado, bueno, vamos a llamarle Power BI Finanzas en este caso. Muy bien, ¿desea reemplazarlo? Sí, deseamos reemplazarlo y ahora se desencadena todo lo que es el proceso de subida a la nube. Bien, antes de subir a la nube, lo que nos dice y nos sale una ventana emergente para pedirnos que seleccionemos cuál es el destino en el que queremos publicarlo, cuál es el espacio de trabajo o el workspace en el que queremos publicar. Bien, en líneas generales vamos a tener dos tipos de espacios de trabajo. El espacio de trabajo personal, en el que yo y solo yo tengo acceso, y va a haber otros espacios de trabajo que en líneas generales voy a compartir con otras personas, bien de mi organización o de otras organizaciones. Y en esos otros espacios de trabajo, bueno, tendremos informes que lo que nos interesa es ir compartiendo con otros usuarios, ¿sí? Que en líneas generales son los que van a analizar esos datos de esos informes y van a tratar de extraer ese conocimiento del que ya hablábamos anteriormente. Vale. En este caso, por tanto, seleccionaremos My Workspace, ¿sí? Me dice que ya tengo, que si deseo reemplazarlo, le digo que sí, y bueno, comienza el proceso de publicación. Como decía anteriormente, más o menos pesado en función del volumen de datos que se requiera manejar. Bien, cuando termina este proceso, normalmente de manera satisfactoria, ya nos lo indica y nos lo hace saber a través de esta ventana emergente y nos invita a que de alguna manera abramos o simplemente le digamos que ya está listo. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es abrir el informe en el entorno de Power BI Service. Y por tanto, le vamos a dar a abrir. ¿Sí? Va cargándose. Muy bien, podremos comprobar que lo que tenemos son las mismas visualizaciones que teníamos en el Power BI Desktop. ¿Sí? Por tanto, ahora puedo ya empezar a hacer cosas como colgar estas visualizaciones o estos objetos visuales de este informe en un cuadro de mando que podría crear y compartir con otras personas.
¿De acuerdo? Para ello lo que haremos es seleccionar el objeto visual que nos interesa y pincharemos sobre el botón del pin que está en la parte superior. ¿Sí? Por tanto, en este caso, este es el botón al que hago referencia y pinchando sobre ese pin, ¿sí? Anclar visualización, bueno, lo que haremos es anclar esta visualización. Nos sale una ventana emergente nuevamente y nos dice en esta ventana emergente a ver si queremos anclar en un panel existente o en un cuadro de mando existente o en un nuevo cuadro de mando. Nosotros le vamos a decir que queremos anclarlo en un nuevo cuadro de mando. Y le vamos a llamar cuadro finanzas. ¿Vale? Y por tanto lo que vamos a hacer es publicarlo en el cuadro finanzas o anclarlo en el cuadro de mando finanzas. Y crearemos una vista de teléfono también. ¿Bien? Le damos a continuar. Y en este caso podemos ver que lo que nos ha hecho es crear un cuadro de mando con el nombre cuadro finanzas, que es el cuadro que hemos creado, y nos da una previsualización del teléfono. Y esta previsualización lo que podemos hacer es incluso cambiar de la vista teléfono a la vista web, ¿sí? E ir jugando con esas vistas. ¿De acuerdo? En adelante podremos ir incluyendo más objetos visuales, ¿sí? Y añadiendo más objetos visuales a este cuadro de mando, lo que iremos es confeccionando un cuadro de mando con indicadores de manera que el usuario final o los usuarios finales puedan acceder, jugar, navegar y extraer la información que les interese. Por tanto, diferentes objetos visuales, en líneas generales, de diferentes fuentes de datos, van a ser los que vamos a poder combinar de manera integral sobre estos cuadros de mando que publiquemos en la nube.